invite you to turn to Ephesians chapter 3, Pido que vayamos a Efesios capítulo 3 and we'll read in a moment. We'll read one verse there, and then we'll go to Matthew 16. y vamos a leer un versículo ahí, después volvemos a Mateo 16. I want you to think in a way perhaps we don't do enough Quiero que pensemos de una manera que tal vez no lo hacemos lo suficiente our salvation, our individual salvation, sobre nuestra salvación, la salvación de cada uno individualmente, your own regeneration and conversion, tu propia regeneración, tu propia experiencia de la conversión, your justification and adoption and sanctification, tu santificación, tu justificación, tu adopción a la familia de Dios, your own individual future hope and final glorification. y tu propia esperanza individual y expectativa de tu santificación final. Are all true and glorious. Y todas estas cosas son reales y son gloriosas. Redemption accomplished and applied. La redención de Cristo que ha sido completa y aplicada a nosotros. And if you know the Lord, you're a true Christian and a child of God. Y si conoces al Señor, eres un cristiano verdadero y un verdadero hijo de Dios. Rejoice not that your demons are subject to you, but that your names are written in heaven. Señor dice, no te regocijes que los demonios salen corriendo de ti, pero regocíjate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. But today and tomorrow, I want you to not think in terms of your own individual Christian life. Pero hoy y mañana mi deseo no es que pienses en tu vida individual como cristiano, Because there's something bigger and even more glorious than the individual Christian's walk with God. porque hay algo mucho más grande y mucho más glorioso que el caminar de un cristiano individual. And that is the eternal, bigger purpose of God. Y ese es el propósito eterno y mayor de Dios, That's not about you, que no es sobre ti, sobre tu persona, it's about us. pero es sobre nosotros todos. See, we often view God's kingdom and His will primarily in terms of our own individualism. Probablemente y muchas veces meditamos y vemos a Dios y a su voluntad de una manera que se aplica individualmente. And we should not view Christianity in terms of our own individualism. Y no deberíamos de ver el cristianismo en términos de nuestra individualidad. The entire kingdom of God is not about you. El reino entero de Dios no es sobre ti y tu The persona. eternal purpose of the church is not about you. Y el propósito eterno de la iglesia no es sobre ti. In fact, your own local church is not about you. De hecho, la realidad es que incluso la iglesia local no se trata de ti solamente, no gira en torno tuyo. So I want you to set aside your own Christian life So, quiero que en esta tarde pongas a un lado tu propia vida individual cristiana and your own walk and whatever God is doing in you right now. y tu propio caminar con el Señor y cualquier obra que Dios esté haciendo en ti en este momento. Put aside selfie thoughts about you and the gospel and the church. Ponlo a un lado todas estas ideas del selfie, pensando individual de ti y de la iglesia. And let's lift our minds and our eyes higher into a realm we don't go to often enough. Y pongamos nuestros ojos, nuestra mente en un lugar mucho más alto que por lo general no vamos muy seguido. Let's think bigger globally, communally, cosmically, and eternally. Entonces salgamos y pensemos más grande a un nivel de la realidad universal de la humanidad About the glory of Christ in the church. y sobre todo sobre la gloria de Cristo en la iglesia. The bigger picture of Christ and His glory
through the church. Lo más importante, ¿no? Lo más maravilloso es la ilustración de la realidad de Cristo y la iglesia. So Ephesians 3, Entonces, Efesios 3, verse 21, versículo 21, makes an amazing statement, and the implications of it are marvelous. y hace una declaración increíble y las implicaciones son maravillosas. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Unto him, Christ, A Él, Cristo, be glory, sea gloria. where? ¿Dónde? In the church. En la iglesia. For how long? ¿Por cuánto tiempo? Throughout all ages. Por la eternidad. World without amen. Por- World without end. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. That's quite an amazing statement by Paul. ¿No es increíble esa declaración de Pablo? Now go to Matthew's Gospel, chapter 16. Ahora vayamos a Mateo 16. One verse, verse 16. I'm sorry, verse 18. So, vamos a leer Mateo 16, 18. And I say also unto you that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Y dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. But the real text for all three of my messages are the end of verse 18. Y el enfoque de mis tres mensajes es en la parte final del versículo 18. I will build my church, Yo edificaré mi iglesia, and the gates of hell shall not prevail against it. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. The church that Jesus is building, La iglesia que Jesucristo está edificando, the church has always been Jesus' mission and his plan. la iglesia siempre ha sido la visión de Cristo y su plan. The church was in the eternal decree and purpose of God always. Y la iglesia siempre estuvo presente en los decretos eternos de nuestro Señor. The church, God's community, is both historical and theological. La iglesia, la comunidad de Dios, es las dos cosas, tanto histórica como teológica. It's historical in that God has always had a people in the earth. Es histórica en el sentido de que Dios siempre ha tenido un pueblo en la tierra. And that has been throughout history, in space, and in time, the church has existed. Y esto ha sido una realidad a través de la historia, en tiempo y espacio. But the church is also theological, biblical. Pero la iglesia también es un concepto teológico, un concepto bíblico. And what I mean is there's a biblical, theological, correct way to view the church. Y lo que me refiero es que hay una manera correcta, bíblica, teológica de ver a la iglesia. Now listen closely to what I'm going to say. Ahora, escuchen atentamente lo que voy a decir. Our understanding of the church must be closely aligned with our understanding of the gospel and the work of Christ. Nuestro entendimiento de la iglesia debe estar en línea con nuestro entendimiento del evangelio y el propósito de la iglesia. R.B. Kuiper said this: the glory of the greatest empire in all of history I.B. Kuiper dice lo siguiente. Really again, brother? the glory of the greatest empire in La- all of history La gloria del imperio más grande en toda la historia is as nothing compared to the glory of the church of Jesus Christ. es nada comparado a la gloria de la iglesia del Señor Jesucristo. God's mission in redemption was always a community. La misión de Dios en la redención siempre fue una comunidad, A people of his own possession. un pueblo de su propia posesión.
within the kingdom of God. dentro del reino de Dios. Now, what's the kingdom of God? How would you define it? ¿Cómo defines el reino de Dios? It's not a simple thing to understand the kingdom of God, No es algo simple de comprender lo que es el reino de Dios. but the kingdom of God is where Jesus Christ reigns. El reino de Dios es donde Jesucristo reina. Here's a definition. The kingdom of God is the restoration and consummation El reino de Dios es la restauración y la consumación of God's rule and reign in the universe. de nuestro Dios, de su reino y dominio sobre el universo. And Jesus' teaching, think about this. In Jesus' teaching, he kind of like an acorn, he cracks open the mysteries of the Old Testament for his hearers. Escuchen esto, en las enseñanzas de Jesucristo, él como que abre y revela las enseñanzas que había en el Viejo Testamento a su pueblo. In his parables and others teaching, he was opening up the mysteries of the kingdom of God. Entonces, en sus parábolas y en sus enseñanzas, él estaba trayendo luz, abriendo, exponiendo lo que el Viejo Testamento enseñaba a su pueblo. To reveal truth to some and to hide truth from others. Y haciendo esto, él revelaba verdades a algunos y las escondía a otros. And he would look at people and he would say, whoever has ears to hear, let them hear. E incluso él miraba al pueblo que estaba escuchándolo y él decía, aquel que tenga oídos para oír, que escuche. So when you think about the church is really the first fruits Entonces, cuando meditamos y pensamos en la iglesia en realidad son los primeros frutos or the inbreaking, the revelation o la revelación of a new community in a new world. de una nueva comunidad en un nuevo mundo. Because the church is the chief sphere or place where the manifestation of the kingdom of God happens. Porque la iglesia es este reino, es esta esfera principal donde se manifiesta el dominio de Dios en la iglesia, donde su voluntad se manifiesta. The church is the place or the sphere where the saving work of Christ happens and the reign of God happens. Entonces la iglesia es este reino, es este dominio donde la salvación de Dios sucede y donde la voluntad de Dios se lleva a cabo. So we should think more deeply and study more deeply about how does the doctrine of the church fit with the gospel itself. Entonces debemos de meditar y estudiar aún más profundo de cómo la iglesia y el evangelio encajan en las doctrinas de la Biblia. The gospel and the mission of the church, or the gospel and the mission of Jesus, El evangelio y la misión de Cristo should never be separated from the doctrine of the church. nunca debe ser separado de la doctrina de la iglesia. Think of this. Mediten sobre esto. Jesus and Paul both connected them permanently, the gospel and the church. Jesucristo y Pablo en sus enseñanzas, los dos conectaron, unieron a la iglesia y el evangelio en una unión indivisible, permanente. In Ephesians 5, Paul says Christ loved the church and gave himself for her. En Efesios 5, Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. And in Matthew 16, the Lord says, I will build my church. Y en Mateo 16, Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. That is clearly a programmatic statement. It was Jesus making a statement of what his program was going to be. Entonces eso es definitivamente Jesucristo haciendo una declaración donde está mostrando cómo van a ser las cosas hechas. When he says, I will build my church, he's stating what his mission and his plan is. Entonces, cuando él dice, yo edificaré a la iglesia, él está declarando cuál es su plan y cuál es su misión. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. So he's the architect, the engineer, and the construction supervisor. Él es el arquitecto, el ingeniero y el supervisor de la construcción Of the church. de la iglesia. This declaration in Matthew 16
says that the church is what Jesus came to do. Entonces esta declaración que tenemos aquí en Mateo 16 es una declaración que nos dice cuál fue el propósito de la venida de Cristo. As one theologian said, Jesus came preaching the kingdom of God, and it was the church that appeared. Entonces, como dice un teólogo, Jesucristo vino proclamando el reino de Dios y aparece la iglesia. So when you think about Matthew 16:18, that is the foundational declaration about the church. Entonces, cuando piensas en Mateo 16, 18, esta es la declaración fundamental sobre la iglesia. Because it's interesting that in the whole body of Jesus' teaching in all four of the Gospels, Porque es interesante que en todo el contexto de las enseñanzas de Jesucristo en los 4 evangelios, he makes very little reference to the church. él hace muy poca referencia a la iglesia. In fact, only 3 times in Matthew's Gospel. De hecho, solamente 3 veces en el evangelio de Mateo, Matthew 16 and 18 Mateo 16 y 18, is the only place Jesus in the 4 Gospels mentions the church. es el único lugar donde vamos a encontrar que Jesucristo menciona la iglesia. Why? ¿Por qué? If it's so important, why so little speaking of it? Porque la pregunta es, si es tan importante, ¿por qué él habló tan poco de ella? Because it was to be a progressive and unfolding revelation. Porque era una revelación que iba a ser progresivamente revelada. It wasn't time yet for the Lord Jesus to give full teaching about the church. Porque todavía no era el momento del Señor Jesucristo de dar una enseñanza total o una enseñanza completa de la iglesia. He came preaching the kingdom, and the church was the result. Él vino predicando el reino de Dios y el resultado fue la iglesia. But he was building his church still. Pero él estaba edificando a su iglesia. The 12 disciples were the first church. Los 12 discípulos fue la primera iglesia. He was building his church. He just wasn't using the term church or ecclesia. Él estaba edificando la iglesia, simplemente no estaba usando el término iglesia o eclesía. But as you see his ministry unfold, it's clear that he was envisioning and carrying out the establishment of a new creation, the church. Pero a la manera que ves su ministerio desarrollándose, es claro que su propósito era establecer a la iglesia. Now, the word ecclesia is the word for church called assembly. La palabra eclesia, que es la palabra que usamos para decir iglesia, que significa una asamblea. And what we need to realize is that was Jesus' whole way of thinking. Y lo que tenemos nosotros que realizar es que esta era la manera en que Jesucristo pensaba. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. Tim is in the Sermon on the Mount, these messages of his. El pastor Tim va a estar predicando sobre el Sermón del Monte en sus secciones. And when you think about the Sermon on the Mount, it's kingdom living by the residents of the kingdom, his people. Y cuando pensamos y meditamos sobre el Sermón del Monte, estamos hablando de la manera en que se vive en el reino por los residentes del reino. The Beatitudes, for instance, are not singular, but they're corporate. Blessed are the meek. Por ejemplo, las bienaventuranzas no son individual, pero son corporales. Dice, bienaventurados, no bienaventurado. It's communal, describing a new community of a certain special kind of people. Entonces es una enseñanza que está hablando de una comunidad, un grupo especial de personas. A city set on a hill cannot be hidden. Una ciudad en la montaña no puede ser ocultada. That's not an individual, that's a city. No está hablando de un individuo, está hablando de una ciudad. So the gospel, what Jesus is envisioning, is the gospel creating a new man, the people of God, as Ephesians 2:15 tells us. Entonces lo que Jesucristo está viendo, la visión de Jesucristo es el evangelio siendo proclamado, creando a un nuevo hombre, como vemos en Efesios. In his redemptive work of dying for his people, En su obra redentora de morir por su pueblo, he created one new man from Jew and Gentile. él creó un nuevo hombre entre judíos y gentiles.
un nuevo hombre, which is the household of God, que es la habitación, que es la casa de Dios, the building, el edificio, el the templo, holy temple, el templo santo de Dios. the habitation of God by the Holy Spirit. La habitación donde habita Dios a través del Espíritu Santo. And all of that is Ephesians 2 language. Y todo esto es lenguaje que vemos en Efesios 2 que acabamos de leer. Brethren, more and more as Christians, we must see the glory of the church. Hermanos, más y más como cristianos debemos de ver la gloria de la iglesia, The glorious body of Christ. el glorioso cuerpo de Cristo. Because the church is the only thing in the earth that's going to last eternally. Porque la iglesia es lo único en este mundo que será eterno. Got news for you married people. You won't be married in heaven. Tengo noticias para ustedes que están casados, no estarán casados en el cielo. Only the church will last in eternity. Solo la iglesia permanecerá en una eternidad. This new community, a city set on a hill, the church, Esta nueva comunidad, esta ciudad puesta en la montaña. now, Israel in time and in history in the Middle East was the old community of God. Ahora, Israel, en el contexto histórico, en el Medio Oriente, era aquella ciudad que Dios había, aquella nación que Dios había puesto. It was a geopolitical society, Era una sociedad política, It was a- geográfica política, a geographical place, algo geográfico, and a physical nation. algo físico, una nación física, But it was temporary. pero era temporal. It was typical, meaning it was symbolic. Era un tipo, era un símbolo. It was pointing to a coming greater invisible reality. Era algo que apuntaba a algo mucho más grande, una realidad invisible, A new nation, a new people una nueva nación, un nuevo pueblo that's not physical or geographical or political. que no es físico, geográfico o político. In the new temple, there's no physical sacrificial system. En el templo nuevo no hay sacrificio físico, no hay un sistema de sacrificios, No physical temple or temporary priesthood. no hay un templo que es físico, tangible o un sacerdote temporero. In the new covenant, En el nuevo pacto, the true Israel, el verdadero Israel, the Jesus gathering, aquellos que han sido unidos por Cristo, his people, that's the new true Israel, este es el verdadero Israel, the church. la iglesia. And it's the full and final assembly Y es la llenura y es el grupo, la iglesia final, no, es la asamblea final. not in one physical geographical place, Pero no será en un lugar físico geográfico, but in the whole earth. pero en toda la tierra, Every tribe, tongue, nation. de cada tribu, de cada lengua, de cada nación. God is building his church. Dios está edificando a su iglesia. As the new people of God, Como nueva nación de Dios, como el nuevo pueblo de Dios, the church, which is what he said he would build. la iglesia que es lo que él dijo que iba a edificar, And the unfolding of the kingdom of God in the earth, y de la manera que se va revelando el reino de Dios en la tierra, sending missionaries, preaching the gospel, avanzando a través de enviar misioneros, predicando el evangelio, planting churches, estableciendo iglesias, the church gathering week in and week out, la iglesia reuniéndose semana tras semana, God saving people here and there. Dios salvando gente aquí y acá. He saved you, Él te salvó a ti and then he was looking at you as a living stone. y después Él te estaba mirando a ti como una piedra viva. And he says, I'm going to put him or her right here in this part of the temple. Y Él dice, yo te voy a poner a ti aquí, en este lugar del templo. This is best for my glory and for them to be here in this part of the temple. Entonces es aquí, poniéndote a ti aquí en este lugar, es lo que es mejor para mi gloria y para el beneficio tuyo y del templo. In all of church history, Y en- Jesus has been building his church. Y en toda la historia de la iglesia, Jesucristo ha estado edificando su iglesia, su templo. That's all he's been doing since he came. Eso es todo lo que Él ha estado haciendo desde que Él vino.
It's plan A and there is no plan B. Ese es su plan A y no hay un plan B. Now go back to Matthew 16. I want us to look at the verse more specifically. Vayamos nuevamente a Mateo 16. Quiero que veamos un poco más detalles en el versículo. I want us to look at this phrase at the end, toward the end of the verse. Quiero que veamos esta frase al final del versículo, The gates of hell. donde dice las puertas del Hades. Why would Jesus use this word picture, the gates of hell? ¿Por qué Jesucristo utilizó esta ilustración, la puerta del Hades? I'm telling you that there is a depth to this phrase, the gates of hell, that goes far beyond us. Y te digo que hay una profundidad en el significado de estas palabras, la puerta del Hades, que sobrepasa nuestro entendimiento. Jesus' words contain what you might call a cosmic conflict dimension. Y las palabras de Cristo podemos decir que contienen un conflicto de una dimensión cósmica. There's two groups mentioned here, Hay dos grupos mencionados aquí. my church and the gates of hell. Mi iglesia You see, y las puertas del Hades. they're contrasted. Entonces podemos ver que hay un contraste. They're set against each other. Están en contra, opuestos unos a los otros. Now you go back to the Old Testament to get the real meaning and picture of the gates of a city. Entonces podemos ver en el Viejo Testamento el significado, un mejor entendimiento de lo que significa las puertas de una ciudad. The gates of a city were a big deal. La puerta, la entrada de una ciudad, las puertas de una ciudad era algo muy significativo, muy importante. It was kind of like this city hall. It was the power of the center of decisions and politics. Era como el centro de las decisiones políticas y de la vida de la ciudad, donde se tomaban las decisiones. King David would go down to the gates and the people would see him there. El rey David iba a las puertas de la ciudad y el pueblo lo podía ver ahí. You go back to Ruth chapter 4 and you see that she was officially redeemed down at the gates. Si vamos a Ruth capítulo 4, podemos ver que ella fue oficialmente redimida en las puertas de la ciudad. So the gates was the gathering place of corporate powers and decisions. Entonces las puertas de la ciudad era donde se reunía el poder político de la ciudad a tomar decisiones. It's intentional when Jesus uses this picture of the gates of hell. Entonces tenemos que ver que Jesucristo es muy intencional, tiene un propósito cuando él usa esta ilustración de las puertas del Hades. Because he's speaking about his city, Zion, and the gates of another city. Porque él está hablando de su iglesia, de su ciudad, Sion, y la que está opuesta a él, la Hades. And the church having the organized opposition of another realm, another city. Y la iglesia enfrentando una oposición organizada de un enemigo de otra ciudad. The Antichrist demonic system that would oppose his church. El sistema demoníaco del anticristo que va a oponerse a su iglesia. The organized powers of darkness being set against the purposes of Christ building the church. El poder de la oscuridad organizado atacando a la iglesia de Cristo. And he says the gates of hell will not be able to withstand the onslaught of my church. Y Cristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. This is a conflict narrative. Entonces esto es una narrativa de un conflicto. And it always has been. Y siempre ha sido. Genesis 3:15, think of this. Génesis 3:15, considera esto. It's a picture, not really when Genesis 3 says, I will put enmity between you and the woman. Y en realidad, cuando dice que en Génesis que él pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, between your seed and her seed, entre tu semilla y su semilla, and he will crush your head and you will bruise his heel. Y él aplastará su cabeza y tú herirás su calcañar. That's not first and foremost a promise of forgiveness or grace.
Eso no es una promesa principalmente de gracia, The truth of it really is a statement of conflict and conquest. pero es una historia de conflicto y de victoria. The church, the seed of the woman, La iglesia, la semilla de la mujer, will defeat the seed of the serpent, Satan's kingdom. va a derrotar la semilla de la serpiente, el reino de la oscuridad, el reino de Satanás. And isn't it true all the way through when the Lord Jesus came in the fullness of time? Y no es cierto que en toda la historia, cuando vino Cristo, en el momento, en el cumplimiento del tiempo, His entire ministry faces conflict su ministerio en su totalidad enfrenta conflictos because his plan and purpose and program is to build his church. porque su plan, su propósito y su programa es edificar a su iglesia. And the gates of hell know that. Y las puertas del Hades sabe eso. And Satan was opposing him all the way along. Y Satanás estaba en contra, en oposición todo el tiempo. So this theme of corporate conflict, the church and the gates of hell, Entonces este tema de conflicto corporativo entre la iglesia y el infierno, it runs clearly from Genesis 3 to at least Revelation chapter 12. podemos ver que es un conflicto que ha existido claramente, por lo menos desde Génesis 3 a Revelaciones. Two communities and two kingdoms in conflict. Dos comunidades, dos reinos en conflicto. You see what I'm saying? ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Christ builds his church. Cristo edifica su iglesia. Now let's shift gears in our thinking. Let's think about the nature of the church. Hagamos un cambio en nuestro pensar y ahora consideremos la naturaleza de la iglesia. If a new Christian asks you, what's the church? How to understand what the church is? Si te preguntara a un nuevo cristiano, un recién nacido, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el concepto de la iglesia? Well, it's that building down there on that street where we meet. Bueno, ese edificio allí en la calle allí donde nos reunimos. No, right? That's not right. No, ¿verdad? Eso no está correcto. The church, by definition, is God's called out, gathered assembly of his people. La iglesia, por definición, es aquel grupo, aquella nación, aquel pueblo que ha sido llamado de parte de Cristo a que vengan a formar esta congregación. His called, his chosen, his elect, Sus escogidos, sus electos, sus llamados, the community of the people of God. la comunidad del pueblo de Dios. You know, I was with a brother in Matamorelos. How'd I do? Estaba con un hermano en Matamoreles. Who- ¿Cómo lo hice? ¿Está bien? ¿Lo llamé bien? We were there for a week and he joined me in ministry. Estuvimos allá reunidos por una semana. Trabajamos juntos en un ministerio And I haven't seen him in 21 years. y no lo he visto en 21 años. Back then, he had dark hair and I had some hair. En aquel entonces él tenía, su cabellera era oscura y yo tenía un poco de pelo. And now his has turned gray and mine's turned loose. Y ahora el de él se hizo gris y el mío desapareció. But you know what was wonderful? Pero ¿sabes qué fue lo maravilloso? We hadn't seen each other in over 20 years. No nos hemos visto en 21 años. And we took up right where we left off. Y fue un encuentro como si el tiempo nunca hubiera pasado. Like-mindedness, fellowship, love. Nuestro pensar y en el mismo enfoque, nuestro amor, nuestra comunión. Why? ¿Por qué? Because we're family, Porque somos familia. right? That's the ¿Cierto? nature of God's people. Esa es la naturaleza del pueblo de Dios. The church, in New Covenant terms, is the assembly of Jesus Christ. Entonces la iglesia, en términos o definición del nuevo pacto, es la asamblea del pueblo de Dios. You know, really, I'm almost nervous to make this statement, En realidad, hasta tengo miedo o nervios de hacer esta declaración. but the true church of Jesus Christ is the only true cult in the world. Pero la verdadera iglesia del Señor Jesucristo son los únicos verdaderos que han sido, son los únicos que verdaderamente han sido llamados en el mundo. What's a cult? A cult. What is a cult? It's a question I'm asking. Ah, ok. So, ¿qué es un culto?
You don't tell them the answer. You just repeat what I'm saying. What's a cult, right? Yeah. What's a A cult? A cult is a group of devoted followers, supremely devoted to one man. Okay, so la definición give me a second. La definición que di está errada. No, lo que él está diciendo es que tenía un poco de nervios de decir lo siguiente, que en el mundo verdaderamente los únicos que son un culto son aquellos que han sido llamados por Cristo. Porque, ¿qué es un culto? ¿A qué se refiere eso? Bueno, son aquellos que están devotamente entregados a una enseñanza, a seguir a un líder. You understand what I'm saying? ¿Se entienden lo que estoy The diciendo? church has supreme, undivided devotion to one man, Jesus Christ. Porque la iglesia tiene una devoción suprema a un solo hombre, el Señor Jesucristo. Now, we're in society today, we shouldn't use the word cult about the church. I'm not saying that. Y estamos, o sea, tenemos la realidad de que en nuestra sociedad no deberíamos de usar ese término de culto, pero para que entiendan la definición. But in any city where believers gather, that's the gathering of Jesus' people. Pero la realidad es que en cualquier ciudad donde se encuentran, donde se reúnen creyentes, ahí está el pueblo de Dios, His flock, His church. sus ovejas, su iglesia. I want you to turn to Hebrews 12 and see something interesting and encouraging. Hebrews 12. Quiero que vayamos a Hebreos 12. Quiero que vean algo interesante, muy bonito. When you think about the book of Hebrews, it's all a contrast Cuando pensamos en el libro de Hebreos es todo un contraste, because the writer of the Hebrews is contrasting all that's of the Old Testament with the new that's come. porque el escritor del libro de Hebreos está haciendo un contraste entre lo que era el viejo pacto y todo lo que es nuevo. Old Testament prophets contrasted with the true final prophet, Jesus Christ. Los profetas del Viejo Testamento en contraste con el verdadero y supremo profeta, el Señor Jesucristo. Angels contrasted with Jesus Christ. Ángeles en contraste con el Señor Jesucristo. Moses versus Christ. Moisés contra Jesús. Aaron and his priesthood, and Christ and his priesthood. Aarón como sacerdote y Cristo como sacerdote. Old Testament sacrifices and Christ final sacrifice. Los sacrificios del viejo pacto, del Viejo Testamento y el sacrificio de Cristo. But you know, there's one contrast that's less obvious in chapter 12. Pero hay un contraste que es menos obvio en el capítulo 12. In verse 18, Versículo 18. It's Hebreos a 12, 18. it's a contrast of what? Es un contraste de qué? Two assemblies. De dos grupos. See verses 18 through 21. Vea Hebreos 18 al 21. 18 to 21. 18, read it. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a las tempestades, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podrían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. You want me to stop at 21? So, verse 18, he says, you, Hebrew believers, you have not come now to Moses and the Old Testament mountain. Entonces él está hablando y está diciendo: ustedes, los israelitas, los hebreos, no han venido a Moisés en la montaña. All of verses 18 through 21 are really saying you've not now come to the ministry of the law anymore. Entonces, el versículo 18 al 21, todo lo que está diciendo es que ustedes no han venido al ministerio de la ley. In leaving Judaism, they had left all that behind. Entonces, al ellos creer en Cristo y dejar el judaísmo, han dejado todo eso atrás. In other words, you have not come to the old. Entonces, en otras palabras, lo que él está diciendo, al venir a Cristo no viniste a lo viejo. Verse 22. Ahora leamos versículo 22.
but you have come. pero te has acercado. Come to what? ¿A dónde? Mount Zion, Al monte de Sión, the city of the living God, la ciudad del Dios vivo, the heavenly Jerusalem, la Jerusalén celestial, to an innumerable company of angels, a la compañía de muchos millares de ángeles, to the general assembly and the church of the firstborn written in heaven, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, and to God, the judge of all the earth. y a Dios, el juez de todos. And finally and foremost, to Jesus, the mediator of the new covenant. Y pues lo más superior que ha sido a Jesús, el mediador del nuevo pacto, And to the application of redemptive blood. y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. In other words, you've come to the new that replaces the old completely. En otras palabras, viniste a lo nuevo que reemplaza a lo viejo completamente. This had to speak volumes to those Jews. Esto hablaba grandemente a estos judíos, Because think about it. porque consideren esto, What those Hebrews had lost in leaving Judaism, lo que esos hebreos perdieron o dejaron atrás al dejar el judaísmo and all its glorious tradition y todas esas tradiciones gloriosas and ritual y rituales and externals, y cosas externas, that was only a small and temporary picture compared to what they had gained. era algo pequeño y una ilustración temporal de todo lo que han ganado ahora. Let me picture it this way. Permíteme ilustrarlo de esta manera. Which would you rather experience about someone you love, their picture or them? ¿Qué desearías experimentar de alguien a quien tú amas? ¿Una foto de ellos o la persona? We used to go to the beach every summer as a family. Como familia tomábamos vacaciones y íbamos a la playa todos los veranos. When you get about 2 hours from the ocean, Cuando llegas como a 2 horas del océano, along the road there's these big colored billboards of the beach. en el camino, al lado del camino, tenían estas fotos grandes de la playa. What do you think my children would have said if I said, listen, let's just park the car and get out our chairs here and let's just sit under the billboard for a week? ¿Qué creen ustedes si yo le dijera a mis hijos que vamos a estacionarnos aquí delante de esta gran pancarta aquí de la foto de la playa y pongamos nuestras sillas aquí y cojamos sol por una semana? You want the reality, you want the picture. Entonces la pregunta es, ¿quieres la realidad The o quieres la foto? The old covenant was a picture of the beach. Entonces el viejo pacto es solo una ilustración, es solo un tipo de la playa. But the new covenant in the gospel is the ocean, it's the reality. Pero el nuevo pacto es el océano, es la realidad. Did you know what? We've come to an innumerable company of angels, it says. ¿Sabes que hemos venido una gran multitud de millares de ángeles? I believe this more and more that angels are present whenever God's people are gathered. Yo creo esto más y más al transcurso de los años, que hay ángeles donde está el pueblo de Dios reunido. Someone said this, Alguien dijo lo siguiente. in every worship service, we are on the outskirts of the perfect heavenly worship that's always happening. En todo servicio de adoración, estamos ahí al borde de la verdadera adoración que siempre está pasando, que está constante. The heavenly assembly, which has not been completed without us, La congregación celestial que no está completa porque no estamos nosotros, is always before the Lord in worship. está siempre delante del Señor alabando. And we know very little of what all that is about. Y nosotros conocemos muy poco de lo que sucede ahí. And we have dear friends that are there now. Y muchos tenemos seres amados que están ya ahí, en esa But congregación. we don't really even have a clue of what's going on there. Pero no tenemos ni una idea de lo que sucede ahí. In fact, 1 John 3 says, we don't even know yet what we will be when we're there. De hecho, eso es lo que dice 1 de Juan 3, que ni tan siquiera sabemos cómo seremos o qué será cuando estemos ahí. But we are a part of that heavenly assembly while we're here on earth with God's people.
Pero la realidad es que somos parte de esa congregación celestial cuando estamos aquí reunidos como su pueblo. And here's the glory of the church. Every time we gather with our church, Y esta es la gloriosa realidad de la iglesia. Cada vez que nos reunimos como iglesia, we are doing partially and imperfectly, but better estamos haciendo parcialmente y no perfectamente, pero mejor what they are doing fully and perfectly. lo que ellos están haciendo completamente y perfectamente. It's on the job training Estamos en este momento en un entrenamiento en el trabajo, because every believer here will be there soon. porque cada creyente aquí presente pronto será parte de esa congregación. I've told my wife, I said, she won't do it, but I said, I'd like for you to put a speaker if I die first, in my headstone on my grave. Dice que él le dice a su esposa, ella no lo va a hacer, pero él le dice a su esposa que a él le gustaría que cuando él muriera, ella pusiera un parlante en donde está enterrado, That's motion activated when somebody walks by. que tuviera un sensor que detectara cuando alguien camina, cuando alguien pasa por ahí, And my voice will start saying, hey, come back here. y que saliera una grabación de mi voz que dijera, hey, regresa aquí, ven acá. Where you are, I was not long ago. Y que diga, donde tú estás, yo estaba no mucho tiempo atrás. And where I am, you soon shall be. Y donde yo estoy, tú pronto estarás. Brethren, we're not long for this earth. Hermano, no estamos, no vamos a pasar mucho tiempo en esta tierra. And eye has not seen, nor has ear heard, Y ojos no han visto, oídos escuchados, neither has it entered into the heart of man, ni tan siquiera ha entrado en el corazón del hombre, the things God has prepared for those who love him. las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Now, the next thing Paul says there is, but these things are revealed to us by the Holy Spirit. Y lo próximo que dice Pablo ahí es, pero estas cosas han sido reveladas a nosotros por el Espíritu But Santo. we still see through a glass darkly. Pero todavía vemos a través de un vidrio opacado. We are doing, every time your church gathers and you gather with them, Cada vez que tu iglesia se reúne y tú te reúnes con ellos, it is vitally important for time and for eternity. es algo que es vitalmente importante en nuestro tiempo y en una eternidad. Because you, as the assembly of Christ here, are being more prepared to gather with the assembly of Christ there. Porque tú, como la congregación de Cristo aquí en la tierra, estás siendo preparado para ir a la congregación eterna delante del Señor. We are one with them. Nosotros somos uno con Él y The con church, ellos. the church in heaven and on earth. La iglesia en el cielo y en la tierra. One body, Un cuerpo, one community, one church. una comunidad, una iglesia. Jesus didn't lie, and he will not fail when he said, I will build my church. Jesucristo no mintió y tampoco fallará de cumplir su palabra cuando dice que Él edificará su iglesia. And are you thankful today that you individually have been made a part? Y no, ahora no estás tú agradecido de que tú individualmente has logrado ser parte de esta realidad, He could have left you and I out. porque Él te pudo dejar a ti o a mí afuera. Rejoice not that demons are subject to you, Y, but that your names are written in heaven. y regocíjate no de que los demonios te huyen de ti, pero que tu nombre está escrito en los cielos. The glory of Christ in the church. La gloria de Cristo y la iglesia. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Make these things real to our hearts. Haz estas cosas una realidad en nuestras vidas. Lord, we pray that you would make us more churchmen, Y yo te pido, Señor, que nos hagas más miembros de la iglesia, más Help us. devotos a la iglesia. Help us not just to be about our own Christian life, but about the church. Ayúdanos a no estar enfocados tanto en nuestra vida individual, sino en el beneficio corporal de la iglesia. Teach us your word, teach us your truth, Enséñanos tu palabra, enséñanos tu verdad and equip us to more fruitfully serve your kingdom and your people.
y equípanos, Señor, prepáranos para poder servir con mucho más fruto a tu reino y a tu pueblo. Amen. Amén.